¿Alguna vez te has sentido consumido por la ira? Un sentimiento que surge de la nada, generalmente en momentos de frustración, injusticia o incluso en las pequeñas irritaciones del día a día. La ira es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. Puede consumirnos de una manera que parece incontrolable, distorsionando nuestra visión del mundo y llevándonos a tomar decisiones impulsivas de las cuales muchas veces nos arrepentimos. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de transformar esa ira en algo controlable? Algo que, en lugar de dominarnos, nos impulse a actuar de manera más sabia y equilibrada. En el video de hoy, vamos a explorar cómo la filosofía de uno de los más grandes pensadores de la Roma antigua, el filósofo estoico Séneca, puede ayudarnos a lidiar con la ira de una manera más racional y serena. A lo largo de sus obras, especialmente en su tratado sobre la ira, Séneca nos ofrece una serie de enseñanzas sobre cómo controlar esta emoción y usarla de manera constructiva. Pero antes de entrar en los detalles sobre cómo aplicar la filosofía de Séneca, es importante entender qué es realmente la ira, cómo surge y cómo afecta nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, si alguna vez te has sentido derrotado por la ira, si alguna vez te has visto en situaciones en las que ella tomó el control y te hizo actuar de manera irreflexiva, este video es para ti. Aprendamos juntos cómo podemos usar la sabiduría de Séneca para vivir una vida más tranquila y equilibrada. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción que todos experimentamos, pero ¿cómo definimos esta emoción? La ira es más que solo una reacción temporal. Es una emoción intensa que surge cuando sentimos que algo se ha hecho en nuestra contra, que nuestros derechos han sido violados o que hemos sido tratados de manera injusta. De manera simple, podemos decir que la ira es una respuesta emocional que ocurre cuando nuestras expectativas no se cumplen. Puede ser un simple retraso, una crítica injusta o incluso una ofensa directa. La intensidad de esta emoción puede variar desde una leve irritación hasta un ataque explosivo de ira, dependiendo de la situación y de cómo reaccionamos ante ella. Desde el punto de vista fisiológico, la ira prepara el cuerpo para reaccionar ante lo que se percibe como una amenaza. El aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión en los músculos y la aceleración de la respiración son señales de lo que llamamos respuesta de lucha o huida. Esta respuesta primitiva se desarrolló a lo largo de la evolución humana para ayudarnos a reaccionar rápidamente ante amenazas físicas. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las situaciones que nos causan ira no involucran un peligro físico real, sino frustraciones cotidianas. Nuestro cuerpo sigue reaccionando de la misma manera, pero rara vez estas situaciones requieren una acción tan extrema. Y es justamente aquí donde entra el dilema. Cuando reaccionamos con ira, nos estamos conectando con algo muy primitivo, que no siempre es útil en nuestra vida moderna. Séneca, al estudiar la naturaleza humana, se dio cuenta de que la ira nos quita el control sobre nuestras reacciones. Cuando estamos enojados, nuestra razón se oscurece y nos dejamos llevar por un impulso que, a menudo, nos lleva a actuar de manera que más tarde lamentamos. En su obra sobre la ira, Séneca discute la naturaleza de la ira de manera profunda, mostrando cómo surge, cómo afecta nuestra mente y, lo más importante, cómo nos hace más vulnerables a nuestras reacciones impulsivas. Afirma que la ira es una emoción irracional, que surge de nuestro intento de controlar algo fuera de nuestro alcance y que, por lo tanto, es una de las emociones más perjudiciales para nuestra mente y nuestro bienestar. La ira como un vicio. Pero la ira no es solo un evento aislado. Para Séneca, la ira es un vicio. Así es, un vicio. Al igual que el alcohol o las drogas, la ira se convierte en algo repetitivo, algo que nos atrapa y nos domina cada vez más a medida que cedemos a ella. Cuando permitimos que la ira nos controle, comenzamos a reaccionar de manera cada vez más impulsiva y descontrolada. Y así, nos volvemos adictos a ella. En sus cartas y ensayos, Séneca explica que la ira se alimenta de nuestra incapacidad para controlar nuestros impulsos. Cuando no controlamos la ira, esta comienza a dominar nuestras vidas. En un famoso pasaje de su obra escribe: la ira no solo nos perjudica en el momento en que la sentimos, sino que también nos envenena mucho después de que pasa. Esto sucede porque la ira nos mantiene atrapados en el evento o la situación que la causó, impidiéndonos avanzar. Séneca nos alerta sobre el hecho de que, si no manejamos la ira de manera consciente, puede dominarnos completamente, afectando no solo nuestras decisiones, sino también nuestro carácter. Cuando actuamos con ira, somos como esclavos de nuestros propios impulsos. Y esto nos impide vivir de acuerdo con la razón, que es, para los estoicos, el principio fundamental de la vida virtuosa. Por eso nos desafía a no ceder a la ira, a no permitir que se convierta en un vicio en nuestras vidas. Para Séneca, la verdadera libertad se alcanza cuando logramos dominar nuestras emociones, cuando podemos elegir nuestras reacciones en lugar de ser controlados por ellas. Enseñanzas de Séneca sobre la ira.
Séneca no solo observa el efecto destructivo de la ira, sino que también nos da herramientas para lidiar con ella. La primera enseñanza que comparte es sobre el autoconocimiento. Según el filósofo, el primer paso para controlar la ira es entender de dónde viene. Esto significa que debemos ser más conscientes de nuestros propios sentimientos y reacciones. Séneca escribe que el hombre sabio es aquel que es capaz de controlar sus emociones, especialmente la ira, antes de que éstas lo controlen. Esto implica hacer un análisis profundo de nuestras propias emociones y entender las causas que nos llevan a reaccionar de manera impulsiva. ¿Por qué nos irritamos? ¿Qué hay detrás de esa ira? ¿Realmente estamos enojados con la persona frente a nosotros o nuestra ira es una reacción a algo más profundo como el miedo, la frustración o un sentimiento de impotencia? Además, Séneca enfatiza la importancia de dar un paso atrás antes de reaccionar. En muchos de sus escritos habla sobre la importancia de una pausa. Él dice: cuando surja la ira, respira y pregúntate, ¿vale la pena? Esta pausa, este momento de reflexión, nos da la oportunidad de pensar antes de reaccionar y decidir conscientemente si vamos a dejar que la ira nos domine o si vamos a elegir una reacción más serena y racional. Otra enseñanza importante es que, si no podemos eliminar la ira por completo, podemos sustituirla por algo mejor. Séneca nos sugiere que en lugar de reaccionar con ira, busquemos cultivar cualidades como la paciencia, la comprensión y sobre todo, el perdón. Él cree que, al elegir sustituir la ira por compasión y calma, no solo nos liberamos de la emoción negativa, sino que también cultivamos virtudes que nos hacen crecer como seres humanos. ¿Cómo lidiar con situaciones que nos provocan ira? Ahora pasemos al aspecto más práctico de las enseñanzas de Séneca: cómo aplicar su filosofía en el día a día. Todos enfrentamos situaciones que nos provocan ira, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en situaciones cotidianas como el tráfico. Pero en lugar de dejar que la ira se apodere de nosotros, Séneca nos invita a reflexionar antes de reaccionar. Una de las primeras cosas que sugiere es que identifiquemos nuestros desencadenantes, esos factores o comportamientos que nos hacen perder la calma. Esto requiere una práctica constante de autoconocimiento, de reflexión sobre nuestros sentimientos. Por ejemplo, si sabes que te irritas fácilmente con ciertas personas o en ciertas situaciones, es importante estar preparado para reaccionar de manera más tranquila cuando esto ocurra. Séneca también nos enseña a no tomar todo de manera personal. Muchas veces nos encolerizamos porque interpretamos las acciones de los demás como una afrenta directa. Pero ¿es realmente la ira la respuesta correcta? En muchos casos, la ira es alimentada por nuestro propio ego. Por eso, Séneca nos aconseja cultivar la humildad y entender que muchas veces el comportamiento de los demás no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, imagina que alguien te hace una crítica injusta. Tu primera reacción puede ser de ira, pero Séneca nos desafía a hacer una pausa y reflexionar. ¿Tiene algo útil esta crítica que pueda aprender o esta persona solo está expresando su propia frustración? Si la crítica no tiene fundamento, podemos simplemente dejarla pasar, sin perder nuestra energía con ella. El impacto de la ira en el bienestar. Es importante recordar que, además de los efectos emocionales, la ira también tiene consecuencias físicas en nuestro cuerpo. Cuando nos enfurecemos, nuestro organismo entra en un estado de alerta, con la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas son fundamentales para lidiar con situaciones de riesgo inmediato, pero cuando se liberan en exceso, pueden perjudicar nuestra salud. La ira constante aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y problemas digestivos. Además, puede generar ansiedad, estrés crónico e incluso depresión. Séneca estaba muy consciente de este impacto, y por eso decía que la ira nos hiere de dos maneras. Una, en el momento en que la sentimos, y otra, a largo plazo, cuando sigue consumiéndonos. Por eso, es esencial aprender a controlar esta emoción, no solo para nuestra paz interior, sino también para nuestra salud física y mental. Séneca nos enseña que al dominar la ira, Ahora que hemos discutido las principales enseñanzas de Séneca sobre la ira, ¿qué podemos llevar a nuestras vidas? La primera lección es que la ira, aunque natural, puede ser controlada. Podemos elegir cómo reaccionar ante ella. En lugar de dejar que la ira nos controle, podemos optar por actuar con más reflexión, paciencia y sabiduría. Séneca nos invita a ver la ira no como una enemiga, sino como una emoción que podemos transformar. Al entender sus causas, al reflexionar antes de reaccionar y al sustituir la ira por virtudes como la paciencia y el perdón, podemos vivir de manera más tranquila y equilibrada. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Suscríbete al canal para más contenidos como este.
Y recuerda, como nos enseña Séneca, el control sobre nuestras emociones es el camino hacia la verdadera